Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Listos para iniciar nuestro programa gerontológico? Como todos los martes, ya saben ustedes, martes 6:45 de la tarde. Bueno, hoy ya tenemos dos temas: relación entre la simplificación del envejecimiento y el edadismo, y el otro es motivación, verdades y mentiras en la información gerontológica. Como siempre, con temas candentes, polémicos, muy interesantes en el programa gerontológicos. Pues bien, vamos a compartir pantalla en el primer tema. Ahí está. Bien, estamos entonces a abordar esta temática relacionada con la simplificación del concepto de envejecimiento y el edadismo. ¿Qué relación ambos, no? Entre ambos, ¿qué puede ser? Pues vamos a analizar. Muy bien. Hay definiciones, teorías, posturas ante el envejecimiento. Y realmente cuando abordamos el envejecimiento humano surgen reacciones inconscientes de negar algunas realidades y aparecen con fuerza argumentos ideológicos, en muchos casos la simplificación y la acomodación planteadas como una necesidad. Hay teorías que parecen establecer que toda la vida fuera un proceso de envejecimiento y que el avance del tiempo, avance del tiempo marca una línea continua. Y entonces un fenómeno cronológico, como diciendo, mañana estarás más viejo, ¿no? Se ignora los rejuvenecimientos en algunos aspectos y por ello traen la falacia de ciertos constructos. Es cierto que todos transitamos el proceso de envejecimiento, pero no al mismo ritmo, y por lo tanto la edad cronológica no es un indicador válido para establecer el avance de dicho envejecimiento. Debemos considerar también la edad biológica y establecer que nuestra forma de vivir ralentiza o acelera el proceso de envejecer, que por ello no es en sí una cuesta abajo, eso ya está demostrado. Obviamente, eso va a depender del estilo de vida, ya que nosotros seguimos aprendiendo y fortaleciéndonos con un estilo de vida saludable. El envejecimiento no se detiene, pero sí se ralentiza. Cuando haces actividad física regular, te alimentas bien y tienes una actitud positiva en la vida. De hecho que sí. Entonces, entendamos que el proceso de envejecimiento no es una cuestión de caída libre, sino un proceso complejo en el que se dan momentos de ralentización, incluso rejuvenecimiento. El edadismo se fortalece con la simplificación del envejecimiento basada en la edad cronológica y el constructo falaz de la vejez, y a la categoría de persona vulnerable a partir de los 60 años, lo que lleva a generalizaciones indebidas, nociones erradas. Hay personas mayores que están más fuertes que sus propios asistentes y conservan muchas fortalezas adquiridas a lo largo de su vida. Y no es mentira que continúan creciendo en dichas fortalezas. Entonces, ciertamente, necesitamos ciertos ajustes conceptuales para poder seguir adelante con esto, ¿no? Y definitivamente en la segunda parte de la exposición vamos a ver otras cosas muy, pero muy importantes. Bueno, esta es la parte más pequeña que hemos abordado inicialmente.
Y vamos por la segunda parte, que es más extensa. Muy bien. Motivación, ¿verdad? Y mentiras convenientes en la información gerontológica. Tenemos que ver que definitivamente el escenario gerontológico cambia constantemente y nos lleva ante nuevos retos, ¿no? A la necesidad incluso de repensar la gerontología, replantearnos muchos temas. Eso es cierto. El factor de la alta comunicabilidad de la información va a ser un factor que genera también cambios, impulsa los cambios se aceleran a medida que hay una mayor comunicación. Entonces, los avances científicos también generan una nueva visión. Entonces, el factor comunicacional y los avances científicos nos llevan a la necesidad de revisar los conceptos, indudablemente. Y, y lo que queremos es esto, ciencia antes que ideología. Hay que considerar hechos y contextos, honestidad intelectual y verdad. La reconceptualización se vuelve necesaria ante la debilidad de los constructos. La cientificidad de la gerontología está en cuestión ante posturas ideológicas, es decir, eh, muchas posturas que prácticamente no tienen nada de científico, solamente es pura ideología, es política, nada más. Entonces nosotros lo que queremos es rescatar más bien el valor de la gerontología como ciencia, motivación y verdad, ¿no? Entonces debemos pensar, necesitamos honestidad intelectual, motivar, pero con verdad, no con idealización. ¿Mm? Edadismo e idealización van de la mano. Definitivamente, definitivamente. Lo que va en contra de la realidad, al final de cuentas, eso está hermanado. Podemos decir que ambas cosas, edadismo e idealización, constituyen un solo bloque totalmente negativo. Porque el edadismo, ya sabemos, está alimentado de las visiones prejuiciosas, ¿no? Y la idealización es como una especie de reacción exagerada, ¿no? Que se va al otro extremo. Es decir, ahora nos quiere pensar, ya, claro, el que idealiza, de alguna manera también está reaccionando, pero de una manera poco razonable, diría yo, ¿no? Porque irse al otro extremo de crear prácticamente de un estereotipo, pasas a otro, ¿no? De un estereotipo a otro. De eso no se trata. Nosotros tenemos que ubicarnos dentro de la realidad. Esta realidad tiene cosas muy buenas, pero también, por supuesto, siempre va a haber cosas malas, lamentablemente. Entonces tenemos que estar dentro de esto. El cuestionamiento de la vejez. Es cierto, la vejez en cuestión. La cuestión subjetiva y el derecho de la persona a rechazar una etapa en la que uno no se siente parte, me parece muy bien. Claro que sí. Hay personas mayores incluso que dicen que se sienten jóvenes y es una sensación válida, es una sensación subjetiva totalmente válida. Es lo que se siente, lo que la persona expresa de alguna forma su vitalidad, de alguna forma lo demuestra, pues, y lo quiere decir. Entonces,
Y la persona dice, no, yo no soy parte de la vejez, y porque es, de hecho, esta persona que manifiesta esto es que se siente pleno, se siente que no ha habido cambios significativos en el hecho de haber cumplido 60 años. No, no ha habido. Y por lo tanto, expresa lo que siente y lo dice de esa forma. Ahora, la cuestión objetiva. La realidad actual nos muestra una transformación de las personas mayores. Esa es la verdad. Es decir, hay una transformación del sujeto social, persona mayor, increíble. Está logrando visibilizarse definitivamente. Ya no podemos hablar de invisibilidad. A ver, perdón. Ajá, ya está nuestra amiga por aquí, la doctora Karina Rodríguez, para poder comentar justamente los temas que estamos desarrollando en este momento. A ver, si puedes, Karina, abrir tu micrófono. Ah, no, recién está uniéndose. Ujú. A ver si puedes abrir tu micrófono. Hola Luigi, buena tarde, ya Ah, llegué. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos hablando de que el escenario gerontológico de hoy, ¿no? Eh, Va a seguir cambiando velozmente porque estamos viviendo una época de de alta comunicabilidad, es decir, todos los procesos se aceleran, la investigación, todo. ¿Por qué? Porque tal vez ahora tenemos mayores herramientas para investigar, ¿no? Tenemos muchos factores que nos permiten poder avanzar mucho más rápido en cuanto a el traslado de la información y por lo tanto también de lo que podemos difundir, ¿no? Un poco más la cultura gerontológica. Entonces, esos avances científicos generan también una nueva visión. Ya es increíblemente rápido la manera como vamos andando. Por ejemplo, hace solo unos pocos años, no, yo no podía ver ciertas frases y cosas de las que tanto se habla hoy y que no la veías hace 5 años o hace 10 años, ¿no? Entonces hay un cambio tremendo, sobre todo en la parte de la comunicabilidad, la visibilidad de las personas mayores, por ejemplo. Eso ha sido, pero tremendo. Me gustaría ver tu primer comentario sobre esto, sobre esta nueva visión. Definitivamente, Luigi, si tú te vas como del siglo pasado a este, como de los 80, que fue Ujú. que empezamos con las computadoras y Ajá. los ordenadores, y tú te acuerdas, aquellos mega ordenadores y que metíamos una y mil claves, y eran Mm. procesadores muy lentos y complejos, pues simplificando en algo accesible para todos y todas, nos fue permitiendo el hecho de tener más celeridad, no solo en la información, en el conocimiento. Y ahora si tú te das cuenta, uno dice, ay, es que hoy hay tragedias en todo el mundo, es que hoy hay desastres en todo el mundo. Antes también pasaba, porque los ciclos de los Claro, desastres, de las tragedias, pero lo que pasa que ahora son dos se segundos. Tú estás en comunican. el terremoto y ya estás transmitiendo el terremoto, o sea, lo estás Claro, viviendo claro, y te sí, sí. preocupas por estarlo transmitiendo. Claro. En cambio, antes debíamos esperar. Sí. Yo todavía soy de la país, enviar un fax y en lo que llegaba se imprimía, pero teníamos que dar ese tiempo. Entonces, hoy por hoy la comunicabilidad, todo esto nos ha permitido
permitido también darnos cuenta que habemos muchas personas mayores activas, que habemos muchas personas mayores trabajando, emprendiendo, desarrollando cosas positivas, porque lo que informaba en el colectivo salud, todo el daño. O sea, ¿qué se informaba? Las personas mayores son diabéticas, hipertensas, con artrosis, con artritis, no sí. se muere, se Ujú. queda, pero porque en sí, sino que era la información que se subía. ¿De dónde la sacamos? Pero pues, ¿por qué todo el entorno no teníamos ese conocimiento? Entonces, ¿qué pasa ahora? Y o sea, eso es lo positivo, que todo lo podemos tener de inmediato. Palabra y digo para Parangaracutirimícuaro, y todos empezamos a usar la palabra y no sabemos ni qué es, ni por qué, ni Sí, tampoco, y eso nos está pasando en todo lo que es parte de la gerontología, que a alguien se le ocurre y empieza a normalizar un tema, cuando nos venimos a dar cuenta, el ser humano socialmente está hecho para ser seguidor. Nosotros tenemos un líder y a lo que es liderar, y por eso son las modas, por eso las tendencias, sí, sí, o sea, es la naturaleza humana, o sea, no es de que, ay, qué pilas, qué buen sí, influencer sí, es fulano. No, nuestra naturaleza es encontrar a alguien sí. que me identifique y yo voy siguiendo. Y eso es la parte que nos hace a nosotros esas posturas ideológicas mal fundamentadas o idealizadas o Ujú. creadas, incluso a veces desde un idealismo lastimero en el que, ay, para que no se sienta mal, le voy a decir que es una persona linda y que Sí, qué sí, lindo sí, ser mayor y que qué precioso. Pero eso, Luigi, lo estamos gestando de un edadismo lastimero, un edadismo excluyente, porque al final lo estamos dejando, como tú decías el otro día, que llegamos a hacer la comparación de la persona mayorente. Uno es de autonomía, higiene y enseñanza, y el otro directamente es de lo que requiera y demande. Pero ujú. venimos a hacer esas comparaciones y venimos a destruir muchas veces lo que nos cuesta tener activo a una persona mayor para que sea autovalente, para que pueda seguir, para que se sienta valorado, para que se sienta tomado en cuenta, porque nosotros venimos a generar constructos muy distorsionados. Y esa distorsión, es no tener ese buen enfoque, hace que muchos, en lugar de apoyar, hagamos daño. Sí, a veces con buenas intenciones, como, Ese es, como ya a veces yo he dicho. Después, bueno, por eso es que necesitamos realmente reforzar el valor científico de la gerontología, ¿no? Sobre todo la evidencia, ¿no? Porque también vamos a encontrar pues de todo tipo de informaciones, de todo tipo de calidades, y hay hechos que que podrían ser muy interesantes, pero si estuvieran bien contextualizados, ¿no? Si te explicaran bien, un ratito que van a entrar. Entonces, la honestidad, y también hay que decir esto, es necesario honestidad intelectual y verdad. Y para mí, honestidad intelectual es justamente la cuestión es de que nosotros no podemos ocultar una realidad buena o mala, lo que sea, simplemente porque creemos que no es conveniente decirlo o algo así. Entonces tenemos que callarnos, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que tenemos que revisar, porque eso también se está dando. A veces, por ejemplo, no se expresa claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Por una razón de que dicen que no es conveniente. Entonces, por ejemplo, si quieren hablar algún tema porque hay que decir la verdad, mira, cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de diversidad, y si estamos hablando de diversidad, va a haber de todo, ¿no es cierto? Nadie se convierte en una persona buena o en una persona mala por el hecho de que se pasó a tener 60 años, ¿no? Entonces, tenemos que ser así, bien honestos en ese sentido. La reconceptualización se vuelve necesaria
ante la debilidad de los constructos. Con el tiempo, con los años, pues ya hay cosas que ya no tienen, ya no tienen razón ya de seguir. Entonces debemos cambiar ya. Y por ejemplo, por eso he dicho yo, el valor científico de la gerontología en cuestión ante las posturas ideológicas. ¿Por qué? Por qué razón tenemos que hacer que la ideología se vuelva más importante que la ciencia? ¿No es cierto? Entonces, esa es una de las cuestiones importantes que se debe revisar ahora y me parece que hay que, como estamos hablando en el Congreso, ¿no? Repensando la gerontología, eso es lo que necesitamos. Abre tu micrófono. Alguien Sí, estaba por Luigi, entrar. A ver. definitivamente Ah, sí, ya. todos estos términos nos los tenemos que replantear y hacerlo con lo más objetivo de datos que tengamos, con la mayor participación de personas mayores, con leivos sociales diversos para que tenga un sustento ahí sí a nivel de la parte cultural, contextual, de edad, porque no es lo mismo que nosotros generemos un plan para un grupo de personas de 60 años, para uno de 70 que para uno de 90. Y en todos vamos a generar planes con mismos objetivos, pero las metas cambian, las Ah, actividades ujú, cambian, porque el objetivo gerontológico no nos va a cambiar mucho. Sin embargo, el constructo con la diversidad que manejamos, ese es el que tiene todas esas aristas que debemos tener en cuenta. ujú. Por ejemplo, y por eso yo digo motivar con verdad. O sea, es decir, porque veo bastante publicaciones donde aparentemente hay una intención motivadora, ¿no? Y no me parece malo, obviamente, que haya una intención motivadora, pero esa intención tiene que ser expresada de la manera adecuada y sin idealizar, simplemente, ¿no? Es decir, todos sabemos el tema de la inteligencia cristalizada, creo que le llaman así, ya sabemos eso, ¿no? Pero no es solo eso, porque también he visto la vez pasada un artículo donde hablaba de que lo principal en las personas mayores es la inteligencia cristalizada. Y pero lo que no me agradó mucho fue la sensación de que como que la inteligencia respecto a cosas nuevas estaba muy mermada. Eso también es algo relativo. Es decir, hay personas que tienen más de 60 años que, que realmente siguen avanzando en el desarrollo de sus procesos cognitivos. ¿Y por qué? Porque se mantienen activos, porque están leyendo, porque están estudiando, o en fin, no sé. Pero sea como fuere, no vamos a hablar solamente de la inteligencia cristalizada, que es importante, por supuesto, ¿no? Porque esa es la experiencia de la vida. Claro que uno no va a decir que eso no es bueno, por supuesto que es buenísimo. Pero lo que no me gustó a mí fue que eh, se sugirió en esa publicación como que a la baja va la otro tipo de inteligencia, incluso la abstracción, hablaba de la abstracción y decía que eso era ya, bueno, ¿qué podríamos decir acá en nosotros aquí? Mejor. Quedó acá, que hacemos análisis cognitivo de todo. Bueno, entonces, esto y el tema de la edadismo, idealización, que como yo digo, van de la mano, definitivamente, porque es una cuestión, la idealización es como una manera de reaccionar exageradamente, ¿no? Es decir, ya, no, yo no soy etadista de ninguna manera. Entonces, ¡guau! Pero te vas al extremo, ¿no? Y al final Exacto. los dos aspectos se tocan, ¿no? Entonces, ahí ese es el problema, ¿ve? Entonces, es una posición, yo lo llamo a eso una posición, una reacción, una especie de posición reactiva
¿no? Es decir, con esto ya yo me garantizo que ya no puede haber acá ningún tipo de edadismo porque estoy reconociendo los valores de la experiencia de las personas mayores y no te das cuenta lo que quiero decir. Entonces, Exacto. eso también esa exageración es lo que lleva a la creación de nuevos estereotipos, ¿no? Sí, Luigi, y mira que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la inteligencia cristalizada, es a nosotros a nivel de salud nos pasa mucho el tema de que ya las oportunidades de estudiar, las oportunidades de poder generar una maestría, un doctorado, barreras, porque el tema que se le ve es como la inversión a la inteligencia fluida de para cuánto tiempo voy a invertir yo en una persona que ya tiene más de 50 años. Y tú piensas y unes la inteligencia cristalizada de esta persona, que es el idioma aprendido, sus capacidades cognitivas, su desarrollo intelectual, su trabajo de expertise del día a día y lo unes a lo que ahorita técnicamente aprendes de algo, vas a desarrollar un ser humano con un potencial grandísimo y así te dure 10 años, esos 10 años de las inteligencias fluida y cristalizada unidas ante una organización no van a tener un precio, porque por muy inteligente y mucha inteligencia fluida que tenga un joven, jamás va a adquirir en un proceso de aprendizaje lo que con su inteligencia cristalizada Ujú. una persona mayor ha adquirido. Ese match en el que tenemos que estar muy conscientes que los procesos de aprendizaje, de brindar un soporte, de adquirir un conocimiento van más en término y de cumplir con una pensa en la que hay 10 listas y los leo y ya comunico y participo. Porque cuando yo utilizo justo los dos componentes de la experiencia, el conocimiento y lo nuevo, es lo que te da la andragogía, porque tú empiezas a hacer que la persona geste conocimiento, genere, produzca cosas importantes. Y luego, lo más importante que debemos meter a todos los que nos están brindando un tipo de evaluación por la capacidad que podemos dar, des en cuenta que la persona al final no es lo que vivió en esos años y alguien puede llegar a 100 con muy bajita inteligencia cristalizada y alguien puede estar en 40 con mucha inteligencia cristalizada. Entonces, esto es tan diverso como la vejez, es tan Y pues diverso como hablar personas mayores la... y que debemos ir rompiendo para todo abajo. Así es, Ya. el cuestionamiento de la vejez. Bueno, sí, la vejez en cuestión, la cuestión subjetiva y el derecho de la persona a rechazar una etapa en la que uno no se siente parte. Sí, este tema que se relaciona un poquito también con lo que hace poco la doctora Graciela Zarevsky expuso sobre el tema de que se sienten jóvenes, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión subjetiva que es que la persona se siente bien, se siente fuerte y lo expresa de una manera que pueda parecer exagerada, pero que en realidad no es negativa, no ni tampoco idealista ni nada, simplemente es una sensación subjetiva que la persona lo suelta, como se dice, ¿no? Lo expresa de alguna manera. Entonces, esta cuestión subjetiva y el derecho de la persona a rechazar una etapa en la que no se siente parte. Es decir, y esto es algo que podemos decir que es absolutamente real, porque todo el mundo, todos sabemos de que la vejez no es una cuestión de cronología, es una cuestión de que a cada quien le llega en su momento. O sea, no es una cuestión de que a los 60 años a todos vamos a estar igual, no. Entonces, la otra cuestión es la cuestión objetiva. La objetiva es que la realidad actual nos muestra una transformación de la persona mayor. Es decir, la persona mayor llega en mejores condiciones que lo que era en el pasado. Y esto
Entonces hay dos cuestiones acá. La subjetiva, la de las personas que ya no se sienten parte de la vejez, ¿no? Y las mismas personas que reciben diferentes nombres ahora, ¿cómo le llaman? Los boomers, no me acuerdo cuántos nombres que le ponen. Bueno, y la cuestión objetiva, que sí, efectivamente existe una transformación, ¿no? Como sujeto social. Ujú. Y los estereotipos caen ante esta transformación, ¿no? O sea, ya ¿cómo podríamos decir que estos estereotipos que se relacionaban con la etapa anterior ya pues ya no tienen no tienen ningún sentido? ¿Te das cuenta? Eso es lo que se ve acá en el tema del cuestionamiento. Ujú. A ver, adelante Sí, tú. definitivamente debemos de partir de que la vejez es diversa, no está ligada a la Sí. edad y debemos ir eliminando justo eso. Y pues hay que Ujú, respetar a que cada persona se incluya y se integre donde se sienta bien. Y no es ujú. una negación ni tampoco es algo que nosotros tengamos que obligar a. Simplemente cada persona conoce y define dónde está. Ahora, cuando ya si es dependiente y todo, puede ser ya una situación de carácter de una condición de salud mental, pues obvio, pero eso ya tendrá sus evidencias. Pero cuando no tenemos ninguna condición de se atraviese, dejarla ser. Porque no debemos nosotros, no, 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 usted ya no, porque usted ya tiene tanto, no, usted ya no, porque tal. O sea, Mm. cada persona conoce sus limitantes y hay que dejarlo participar hasta donde pueda. Creo que ahí va. Bien. Las ideologías crean, las ideologías crean un panorama confuso a veces y a veces falto de lógica. Las definiciones se entrechocan. No somos solo motivadores, debemos expresar la cientificidad gerontológica y esto implica honestidad intelectual. Decir la verdad o expresar lo real no tiene por qué ser perjudicial, al contrario. El envejecimiento es un fenómeno de alta complejidad. El envejecimiento no sucede por el tiempo, sino por lo que ocurre en el tiempo. Esa es una aseveración que ya es científica. Nuestros relojes y calendarios no sirven, el envejecimiento tiene su propio reloj. Esto está clarísimo. O sea, es decir, esto yo lo he escuchado, pero esta aseveración que aparece aquí ya aparecía hace mucho tiempo en manos de algunos científicos, pero por alguna razón se esconde por ahí y se vuelve a aparecer en otro momento, más adelante, pero ya con otros científicos que también lo afirman. Pero es cierto, es decir, lo que ocurre en el tiempo es lo que envejece, las cosas que suceden en el tiempo, no por el tiempo en sí. Por eso es que con esto estás refutando esas, vamos a decir, tonterías que a veces dicen cuando dicen, por ejemplo, que mañana vas a cumplir un año y mañana vas a estar más vieja, algo viejo, algo así, ¿no? Entonces, esas son tonterías ya. Entonces, ¿por qué? Con esto se va todo. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a simplificar de una manera terrible como lo que muchas personas todavía tienen en su cabeza, tienen ese chip todavía, ¿no? Ese, de que tienen esa idea todavía de que el envejecimiento es como un relojito que pasa el tiempo y conforme pasa el tiempo, cada día vas a estar más envejecido y no entienden de que es un fenómeno altamente complejo y que también hay un factor epigenético que también interviene. Y esa es la cuestión porque no se actualizan también, pues, no se actualizan. Estoy seguro que muchos profesionales no tienen ni idea de lo que es la epigenética, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas nuevas que hoy en día que no se comprenden, y entonces ahí está el gran error. Entonces, simplificar algo que es altamente complejo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace. A ver, vamos a ver a una persona que quiere. Ya. Entonces, a ver, pasa ahora tú. Mire, Luigi, hoy cuando hablamos de vejez, ¿qué es lo que primero empezamos a ver? La inversión de nuestras pirámides poblacionales. Hoy Ujú, cuando hablamos de vejez empezamos a ver la mayor
participación de personas mayores en actos y en acciones que antes no era común verles. Así Hoy es. cuando hablamos de vejez, hablamos de personas más sanas y con más edad. Y mira cómo son las cosas, porque como lo que tú dijiste y es tan cierto que no son los años, sino lo que en el transcurrir del tiempo nos pasa. Ujú. Nuestras personas migrantes, nuestras personas de países como los nuestros, viajan a Europa, viajan a Estados Unidos, viajan a un lugar desarrollado, vive mejor evidencia de que la calidad de vida y que el modificar hábitos y el tener mejores condiciones hace que la persona viva más. Entonces, los años y el éxito de la sobrevivencia y el éxito de la longevidad vienen siendo el éxito de ejercicios de intervenciones de salud porque hay mejores ingresos, hay mejor manera de cuidarme, tengo más para yo alimentarme mejor, recreación para poder hacer mi condición y calidad de vida mejor. Y esto me va a llevar a estar mejor funcionalmente, más integrado y con más participación. Entonces, no debemos pensar tan simple en un dato, en una fecha o en una condición, sino debemos buscar todos los factores que van a interactuar para que nosotros podamos hablar. Entonces, todo es circunstancial. Y cuando hablemos, entonces, si yo te hablo de una mujer mayor de 60 años en Guatemala, del área rural, población indígena, analfabeta, que es obvio, vamos a tener mucho deterioro y una vez que es muy compleja, porque todo su bagaje son intersección de muchos factores negativos en su vida. Pero si nos vamos a una persona que vive en Ámsterdam, con todos los facilitadores de vida, con buen sistema de salud, sin factores de riesgo, sin violencia, con menos estrés y todo, pues no va a haber diabetes, no va a haber hipertensión y todo lo demás. Ah, Entonces, no solo es lo que ocurre en el tiempo, sino dónde está ocurriendo la situación en ese ajá, tiempo también. O sea, es exactamente. más complejo de lo que queremos pensar. Así es. Visión gerontológica. Ahora, la visión gerontológica, entendida como la visión holística, ¿no? Comprende por igual los tres aspectos fundamentales. Bueno, el espiritual es algo muy reciente, ¿no? Pero generalmente siempre se ha hablado de biopsicosocial. Y es que también hay que ver alguna cosa, ¿no? Algunas personas creen hasta ahora que el espíritu es un tema también que tiene que ver con la psicología y por eso es que a veces no lo consideran. Pero bueno, ahora sí se considera. Ahora, nuestra actitud. Bueno, la vejez como constructo, entonces se desploma ante la realidad actual y las personas mayores mismas las cuestionan. Las cuestionan ¿por qué? Porque ha habido un cambio, una renovación dentro de todo este grupo social tan importante que tiene mucho que ver también un poquito con con el avance también de la medicina, claro que sí, ¿no? Claro, la medicina, las terapias también han mejorado y ha logrado que muchas personas lleguen a ser mayores en mejores condiciones, pues que en otra época donde ya no habían los medicamentos o las terapias o no sé, investigación científica estaba pues más atrasada, ahora es diferente, entonces ahora se puede llegar en mejores condiciones y por lo tanto la vejez también incluso he leído un artículo hace poquito donde dice que la vejez ahora, bueno, le ponen, no, esa es la cuestión que a mí no me cuadra cuando le ponen un número exacto, ¿no? Dicen, la vejez comienza a los 78 años, lo han puesto en otro, he visto ahora un artículo. Esas cosas no me cuadran, pero sí, lo que sí de cierto tiene ese artículo es que sí, efectivamente rompió con la barrera esa de los 60 y que no tenía nada que ver, pero el error es, me parece, que no se puede determinar con números exactos, ¿no? De hecho, yo he visto otra teoría también, hay una teoría que también dice de los saltos, no sé si has visto esta teoría de los saltos, Así es, sí, sí, sí. 34 años, 60 años y 70 y tantos años, algo así no me convence porque o sea, si tú ves las No cosas empata.
como algo que es heterogéneo. No cuadra realmente la idea tampoco. Ya está en las mismas condiciones que cuando tú dices la vejez a los 60 años, está en la misma cosa, casi, ¿no? Pero de todas maneras, eh, yo creo que el asunto no está ni en una, ni una ni en la otra. A ver, Mira, Luigi, la visión sí, holística, que justo es ya utilizar, antes la parte espiritual estaba contemplada como un componente de la parte psicológica. Sin sí. embargo, hoy por hoy sabemos que eso es un componente extra. Incluso tú tienes cuando estás en la parte de cuidados Sí. paliativos, tú tienes ese componente de la espiritualidad, no como un proceso solo de trascendencia, sino también como el soporte a esa parte de amarre a un ser superior en el cual por medio de respiración, por medio de meditación, por medio de ese contacto con ese ser superior, con esa parte que cada persona también lo tiene de manera individual, tiene una atención integral. Entonces, se busca tener esa atención individualizada y completa a las personas considerando sus necesidades específicas, Luigi. Y entonces esto viene siendo una adaptación a las necesidades cambiantes, porque así como tú dices, la medicina, la ciencia, necesidades de las personas, incluyendo esa parte de atención a largo plazo con metas, principalmente en respeto a la autonomía y la dignidad de la persona y a respetar hasta dónde quiere ser independiente, hasta dónde requiere tener ese tipo de soporte y principalmente, Luigi, esa inclusión social que buscamos, porque somos seres gregarios. Entonces, la parte social es fundamental. Y aunque yo como persona mayor elija vivir sola, debo favorecer redes, porque las redes sociales son lo que me van a Ah, alimentar en la vida. claro, Eso es fundamental. claro que sí, tenemos que tener redes sociales. De Uh hecho, -huh. las etapas de la vida y edadismo. Ninguna de las etapas de la vida pueden establecerse como exactitud ante la heterogeneidad del crecimiento, el desarrollo y envejecimiento humano y en lo que llaman vejez. Es mucho más inexacta y diversa todavía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo de edad mucho más amplio, ¿no? De una diferencia de edad tremenda, imagínate. Mucho más porque, claro, si estamos hablando de las etapas de la vida previa que son más cortitas, y aún así hay bastante diversidad con respecto a que, por ejemplo, un niño va a pasar a ser a la pubertad o a la adolescencia y uno va a crecer más rápido y el otro, o sea, es definitivamente ya eso de querer poner con exactitud a todas las personas que empiezan tal etapa de la vida ya resulta bastante absurdo ya. Simplemente tenemos que reconocer la heterogeneidad nada más, acostumbrarnos a ello, no querer que exactito vamos a calcular, a menos que estemos haciendo el desarrollo, no sé, el estudio de una persona, no sé. Entonces, desarrollo y envejecimiento humano, y todavía en lo que llaman vejez es mucho más todavía, ¿no? El asunto. El edadismo está sembrado en la creación intelectual de las etapas. De hecho es cierto que cuando hablamos de etapas de la vida, eh, sí, hay una cuestión que siempre nos deja pensando, ¿no? Cuando tú comienzas a pensar en etapas de la vida, ya, de hecho, ya eso genera un poco de edadismo de todas maneras, porque ya, entonces ellos son los mayores, ellos son los más duros y lo que sea, pero ya de alguna manera ya te va creando un cierto edadismo. O sea, mejor dicho, el edadismo ya está sembrado ya desde la definición de las etapas de la vida. Es como una manera de segmentar a la gente, ¿te das cuenta? Entonces, el concepto persona debe predominar en toda la visión de lo humano. Y esa es la importancia también que tiene que el nuevo eh, apelativo o el término que se llama persona mayor, en ese sentido mejora bastante la cosa, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que ante todo persona, y eso creo Exacto. que es lo más importante. Porque al final y cuentas, la edad no nos define como persona. Eso es lo cierto, ¿no? Yo tengo un nombre, un apellido, tengo una trayectoria y eso es lo que yo soy, ¿no? Soy una historia de vida y eso no tiene nada que ver.
que tengo que decir que mi edad no es la que me define como una persona, ¿no? Mis cualidades. Sí, definitivamente, Luigi, lo que al final nos permite definirnos no es si soy grande, pequeña, blanca, morena, gordita, delgada, sino que al final es tu esencia, tu ser, ¿verdad? Y mira, Luigi, cuánto estudio, cuánto producto tenemos justo de valorar el ser, ¿verdad? De valorar la esencia del existir, de tener esa acción de mi intención que me lleva a la trascendencia. Y tan importante, Luigi, ahí sí tanto como lo que yo pueda generar, pero cuánto mi entorno valora lo que yo soy, porque de esa aceptación, de ese movimiento recíproco, de lo que yo hago, soy, doy, recibo, pues viene la gratitud. Y acuérdate, Luigi, que cuando empezamos a generar ese link, ese clic en el que yo activo la gratitud en un ser humano, eso va a activar el sistema límbico. Eso tiene su base científica también, Luigi. Ujú. Y al activar ese sistema límbico viene y genera que toda la parte que te apoya y que te hace dar respuesta y son todas estas corrientes que en personas mayores se les lleva a que piensen positivo, a que actúen positivo, a que den gracias en la noche, que van a dormir mejor, que partan de lo que tienen y del agradecimiento. Y entonces esto debiera llevarnos a todos a agradecer cada día que se vive y no lamentar que ya se es mayor, que ya se tiene un día menos de buena función, sino ir y dando la vuelta a que todas y todos agradecer el tener una persona mayor en nuestro entorno, porque todo ese bagaje que tiene de expertise nos va a nutrir y nos va a ayudar. Agradecer cómo integramos nuestro equipo, agradecer quién está liderando nuestros procesos y nunca demeritar, nunca poner, no, 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 papá, usted no hable, es que usted ya no sabe, papá, no, es que mejor cállese porque usted no puede, porque eso lo Ujú. Así es. día a día, él no usted, mi cliente es él, no usted, pero esa parte es tan importante, Luigi, porque activamos otras partes cerebrales que hacen que la funcionalidad y ese temor a la palabra vejez venga a ser solamente un término que vaya dando a la persona mayor solo la pauta de que está viviendo, ahí sí que como dijera la Biblia, sus años robustos. ¿Por qué? Ajá. Porque es donde tiene todo. La robustez viene de eso. Y es, habla arriba de los 70, pero estamos hablándolo en funcionalidad y justo lo que tú encuentras, el 74, o sea, no son cosas de casualidad, sino que empezamos a encontrar esa paz, esa integración y esa delicia de tener seres sabios, porque la edad, la tranquilidad y el proceso te da sabiduría, y la sabiduría contagia, alimenta y produce, ¿verdad? Ujú. Si queremos Ay, sostener la vejez, deberíamos explicar sus características. ¿Implica la pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento humano? ¿Es así como lo define la Organización Mundial de la Salud? Cuando vemos lo que publicaron en CIE 11 en reemplazo de vejez. No sé si ustedes recuerdan. La vejez no se puede seguir siendo establecida como por un decreto. Aquellas personas totalmente funcionales y saludables, sin mayores pérdidas, no sienten haber pasado a ninguna otra etapa. Y esto no es una postura edadista, es simplemente reconocer un hecho incontrastable de que esta persona ciertamente no ha cambiado en cuanto a funcionalidad y todo. Entonces, esa es la sensación natural, yo diría, de una persona que está en un estado saludable, ¿no? Y esa es su manera de sentirse el mismo, podríamos decir así. sí, Luigi, y aquí, Luigi, ten presente que cuando CIE 11 utiliza el término vejez, lo Sí. está relacionando a una enfermedad, porque la CIE 11 es Clasificación Internacional de las Enfermedades versión 11. Entonces, ahí va a adquirir la parte negativa. Acuérdate que la OMS tiene dos grandes clasificadores, el que Sí. da la parte negativa, que es la parte enfermedad, y el que da la parte positiva, que es la que da el funcionamiento.
Entonces, la CIE 11 nos va a ver y nos va a reflejar la parte negativa de una condición. Ujú. Entonces, la vejez no es, no Eso lo cambió, pues claro. es, la vejez no es una enfermedad. No, pues, O sea, ese es el punto, donde el haberlo dejado en un clasificador de enfermedad, un término que no representa una enfermedad, hubo ahí claro. un Sí, ahí sí desliz estuvo mal. conceptual y ahí es donde lo utilizaron o la idea era para definir periodos geriátricos en los cuales dentro de la vida de una persona enfrentaba algún reto de enfermedad que no podían definirlo como diabetes, como hipertensión, como artrosis, como cualquier cambio degenerativo que pueda darse en un cuerpo. Pero sí hubo una Una rectificación o pusieron otro. simplificar tanto, exacto. Pero sí es un término que nos debe llevar a la reflexión y en la CIE 12 pues tenemos que cambiarlo, toca. Para No, eso son las no. versiones de los clasificadores, ¿verdad? Sí lo La cambiaron, vejez no es una enfermedad. pero lo fuera como una definición. Así lo ha puesto. Exacto. Sí, el inicio de la llamada vejez a los 60 años, por supuesto, es una mentira necesaria de repente para las políticas públicas. Vamos así, haciéndonos la pregunta. Y la más atroz mentira de que por decreto nos convierten en personas vulnerables por decreto, cuando no lo somos necesariamente, aunque podríamos serlo en algún momento. Claro, en algún momento vamos a hacerlo. Entonces, esto es de deshonestidad intelectual y discriminación que quedó probada por la escandalosa vulneración de los derechos de las personas mayores durante la época de la pandemia. Hay que decir que somos personas ante todo y ciertamente este tema de la vejez se ha vuelto un tema que ya no es, digamos, ya es común, ya he visto ya varios profesionales y he estado revisando ya algunas nuevas definiciones y ya ha cambiado, ya el término vejez ha cambiado, ya se está conceptualizando de otra manera ya. Y eso ya es evidente y bueno, eso es algo positivo, diría yo. Sí, Luis, exacto. Y mira que justo cuando tú en dos diapositivas anteriores, cuando hablabas Sí, de que hay personas que no se visualizan dentro del sí, grupo de vejez, justo está ligado a lo vulnerable, porque si yo tengo claro, mi capacidad funcional, yo emocionalmente me siento bien, tengo fortalezas, no tengo mayores límites, tengo autonomía y no claro, soy indefensa, sino que puedo tener el coraje de sostenerme, no soy vulnerable y por lo tanto no me siento viejo. claro, así es pues, eso es cierto. Porque pues, ahí haces el match de el que no quiere llamarse viejo porque no está dentro de todas las pautas que implica a alguien vulnerable, ¿verdad? Y eso es definitivo. Decir así. La terrible costumbre de referirse a las personas mayores como si fueran un bloque. Decir, aquí tengo algo ideal para las personas mayores, ¿no? O que las personas mayores necesitan tal o cual cosa. ¿Te das cuenta cómo me estoy expresando en este momento? Lo estoy diciendo así justamente para que se note, ¿no? Oh, esto necesitamos, las personas mayores necesitan esto, necesitan el otro. Cuando, por otro lado, sostienen que hay vejeces, entre comillas, y que este término coloquial y de origen edadista dicen que expresa la heterogeneidad. Entonces, la dicha heterogeneidad se expresa en la estructura del discurso, explicar y comunicar bien, no en una palabra mágica, ¿no? Entonces, eso eh, para mí, esta cuestión de que estas frases que he puesto acá deliberadamente como ejemplos de cómo uno, de alguna forma, está siendo edadista inconscientemente. Si yo pongo que todas las personas necesitan las mismas cosas, las mismas necesidades, todo, estoy haciendo, homogenizando, eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y entonces, por eso es que he puesto estos dos ejemplos ahí de algo común que se da hoy en día, ¿no? Con mucho entusiasmo, esto es ideal para todas las personas mayores, como si todas las personas
mayores van a necesitar las mismas cosas o simplemente si le va a gustar o no algo, por último, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. La heterogeneidad se expresa en la estructura del discurso, explicar y comunicar bien. Es que yo me enteré, bueno, yo estuve viendo este término vejeces en bueno, en la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, tiene varios significados, pero uno de los más impresionantes es el que dice achaques, manías y cosas propias de los viejos. Eso es lo que yo leí. Y aparte de eso, aparte de esto de la cuestión de, no se considera un estudio etimológico. Yo pienso que nosotros estamos obligados a realizar un estudio etimológico cuando queremos agregar un término a una disciplina, a una ciencia. Tienes que hacer un estudio etimológico, que es sencillo en realidad, no es nada del otro mundo. Un estudio etimológico simplemente es ver si existe ese término en tu idioma, primeramente. Primeramente si existe. Y si sí existe, tienes que ver qué connotaciones tiene y qué significa. Entonces, si no haces eso, entonces realmente estás actuando de una manera descuidada. Eso no me parece. Ujú. Bien, Exacto. Sí, mira, sí, la evolución adelante, Karina. a Sí. perder el norte. Gracias, Luigi. La evolución en terminologías y por evitarse problemas y por ser más blandos y que todo mundo acepte y que sea de todo, porque el inicio del constructo primario de la palabra vejez implicaba, estamos hablando del siglo pasado, implicaba sabiduría, implicaba respeto, implicaba importancia ahí sí que justo de donde viene la palabra vejez. Luego ya evoluciona y evoluciona en términos más simplistas, donde nos ponen al nivel de una máquina, de un objeto, de un Mm. mueble, y el envejecer deteriorarte, es verte más. Sin embargo, pues ante el ir buscando ese enfoque de derechos, pues hoy por hoy ya podemos ver que la construcción social del término vejez está dado en la parte de esa etapa de la vida que llaman final. O sea, lo único que no tenemos todavía una parte gerontológica para la tardía, en qué momento defino cuál es el ciclo gerontológico tardío, o sea, cuándo yo voy a hablar de final, y justo todo esto nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta que lo heterogéneo nunca va a ser homogéneo, entendámoslo, nunca. O sea, lo heterogéneo es heterogéneo, hetero es mucho, diverso, grande, varios. Entonces, por más que queramos simplificar, debemos hacer referencia al contexto. Entonces, yo voy a hablar que este lápiz va a funcionar para las personas mayores de tal lugar, de tal espacio, de tal contexto. Claro, Puede, y así que ni es. a todas, porque no todas pueden tener los mismos gustos y las mismas habilidades, pero puedo hablar que con más frecuencia puedo usarla en ese entorno, pero jamás globalizarlo a un mundo que somos tan diversos. Claro que sí, Y cuando pues. hablamos de, yo veía el otro día que hablaban las juventudes, las vejeces, y yo le preguntaba a un comunicador porque utilizaba, y me dice, es que como es tan diverso, entonces al pluralizarlo, estamos hablando de la diversidad. Digo, sí, pero lo que viene después dice, todas las vejeces usan de como parte de homogeneidad, pero lo que sigue, como tú bien dices, estás dándolo homogéneo. Entonces sí tenemos mucha contradicción cuando comunicamos, y eso definitivo. Claro, yo prefiero antes que utilizar ese término, yo prefiero simplemente estructurar bien lo que digo, lo que afirmo, para no caer digamos, en la homogenización, ¿no? Nada más. Pero no necesito yo una palabrita que me sirva de muletilla para que yo pueda expresarme, ¿no? Eso es lo que yo digo, ¿no? Exacto. Entonces, esta parte chiquita
o sea, lo voy a hacer los tres para que sea en un solo. Hay definiciones decenas de definiciones, teorías, posturas entre el envejecimiento y realmente cuando abordamos el envejecimiento humano surgen reacciones inconscientes de negar algunas realidades y aparecen con fuerza argumentos ideológicos, en muchos casos la simplificación, ¿no? De la que hemos hablado, que abordan un poco, y la acomodación planteada como necesidad, ¿no? Es decir, retorcer un poco la realidad para que se acomode como para la necesidad, algo así. Hay teorías que parecen establecer que toda la vida es un proceso de envejecimiento y que el avance del tiempo marca una línea continua. Y entonces un fenómeno cronológico, como diciendo mañana estarás más viejo. Se ignoran los rejuvenecimientos en algunos aspectos y por ello traen la falacia de ciertos constructos. En la segunda dice, es cierto que todos transitamos el proceso de envejecimiento, pero no al mismo ritmo, por tanto la edad cronológica no es un indicador válido para establecer el avance del envejecimiento. Debemos considerar la edad biológica y establecer que nuestra forma de vivir ralentiza o acelera el proceso de envejecer, que por ello no es en sí una cuesta abajo, ya que nosotros seguimos aprendiendo y fortaleciéndonos con un estilo de vida saludable. El envejecimiento no se detiene, pero sí se ralentiza cuando haces actividad física, por ejemplo, ¿no? Actividad física regular, o sea, te alimentas bien, tienes una actitud positiva en la vida, entonces puedes hacer que este envejecimiento vaya más lento, eso es verdad. El edadismo se fortalece con la simplificación del envejecimiento basada, esto creo que ya lo vi, no, otro falaz de la vejez y la categoría de persona vulnerable a partir de los 60 años, lo que lleva a generalizaciones indebidas, nociones cerradas, personas mayores que están más fuertes que los asistentes y conservan muchas fortalezas adquiridas a lo largo de su vida y no es mentira que continúan creciendo en dichas fortalezas. Porque un secreto también que me he dado cuenta para ralentizar el envejecimiento es seguir haciendo lo bueno que siempre hacías. Ah, ese es el punto. O sea, el buen hábito se conserva y eso hace que la persona en gran parte claro, el envejecimiento de todas maneras te va a traer pérdidas, pero esos aspectos, esos hábitos que se han mantenido, de hecho, nos van a favorecer muchísimo para el envejecimiento. Sí, definitivamente, Luigi, todo buen hábito hay que repetirlo mientras lo podamos hacer. Y esta parte de jerarquizar, ¿verdad? O sea, dar una prioridad y siempre, a ver, muchos empezamos a cambiar hábitos y aquí me sumo hasta que te toca una condición de vida que te obliga a tomar un buen hábito. Y cuando te das cuenta, esto hace, y en lugar de que la A ver, vamos a... este buen hábito, todo Mm. va a dar mejor funcionalidad porque empiezas a trabajar todo de manera general. Entonces, definitivamente, Luigi, todos debemos estar prestos a aprender, dispuestos a modificar. Lo hemos dicho muchas veces y nunca nos cansaremos de hablarlo y decir que los seres humanos somos como ríos, un fluir. Y dices, mira, he leído de los 74 años, he leído y de pronto sumamos cualquier otro componente que vamos aprendiendo. Hay cosas que vamos desaprendiendo, ¿verdad? Y que venimos a buscar y hablar y que traemos información a veces errónea de historia y que debemos olvidarla y que debemos quitarlo. Y lo que más nos cuesta, Luigi, es ir quitándonos todo lo que aprendimos mal y lo seguimos usando en muletilla. Entonces, ya no digamos vejeces, ya no digamos juventudes, ya no, o sea, hagámoslo intencional y si lo decimos una vez, bueno, así como, ay, empezar a meternos esa forma de engramar y guardar todo lo que hemos visto que no suma, no lo digamos ni para corregir, porque de alguna manera repetimos el error y lo seguimos afianzando Así en quien es. lo quiere seguir usando.
Entonces ahí estaríamos, Luigi, pues Así que vamos a ver algunas imágenes ahí. Acá estamos viendo así el afiche este del Tercer Congreso Internacional Virtual Repensando la Gerontología. Aquí estamos viendo, en primer plano está la magíster Silvia Maranzano de Argentina, también la licenciada Norma Alonso de Argentina. Acá está la doctora Karina Rodríguez de Guatemala, que va a estar presente también, la doctora Karen Bustamante de Perú, la licenciada Gabriela Cogel de Argentina, la gerontóloga peruana Elda Lavajos. Acá está el doctor Marco Antonio Cubillo y el licenciado en enfermería Richard León. Este es el primer grupo que estamos viendo de los que van a participar en el Congreso Internacional Virtual. Vamos a ver el otro. Mm, A ver si sale ahorita. Ahí está, justamente ya, en este bloque está la licenciada Abigail Sosa de México, la doctora Maribel León de Costa Rica, la magíster Luz Zaragoza de México, el doctor Carlos Sandoval de Perú, la magíster Alba Chavarriaga de Colombia, la doctora Gladys Renzi de Argentina, la magíster Judith Ávila de Perú, perdón, de México, me estoy equivocando, México, y la licenciada Verónica Banega de Uruguay. Y el final, ajá, ahí creo que va a salir ya. ahí va, ya viene. Ahí está, pues, la doctora Graciela Zarevsky y la doctora Isolina Dabove son de Argentina, Luigi Vidal de Perú y la doctora Lourdes Bermejo de España. Estos son los que van a participar en el Congreso Internacional. Lamentablemente por acá teníamos no encuentro el taller Empieza esta justa- semana. sí, el taller que ya se inicia a partir del 10 de julio. Quiero invitarlos a todos a participar en el taller. Este taller eh, para gestores gerontológicos va, a ver, por acá lo vamos a ver aquí ya. Ya, la central gerontológica. Acá está. Talleres para gestores gerontológicos dirigido a profesionales, técnicos y personas mayores. Va a tener 4 sesiones de 2 horas. Los días jueves 10, 17, 24 y 31 de julio. Va a tratar todo sobre conceptos, ciencia, ideología, lenguaje, edadismo, estructura de discurso, exposición de temas, información de hechos e imágenes, publicaciones, uso de medios digitales y actitudes frente a las personas mayores. Bueno, esto sí tiene un pequeño costo, $5 y 20 soles para Perú. Entonces, este es este taller que se va a realizar a partir del 10 de julio. Bueno, y ya sabemos todas las actividades que estamos desarrollando, muy importantes. Y ahora sí, ya nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo evento.